Hoy, 26 de julio, se cumplen 50 años del inicio del movimiento estudiantil en nuestro país. Ese movimiento que concluyó con la masacre de cientos de estudiantes y ciudadanos de a pie en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. Así es, José Ángel. A medio siglo de estos hechos que marcaron la historia de nuestro país, conviene hacer reflexiones y charlar en torno a los pendientes, las deudas y la ausencia de la verdad por parte de las autoridades. Para hacerlo tenemos vía telefónica al escritor y periodista Fabricio Mejía Madrid, a quien saludamos con mucho gusto. Fabricio, buenos días. Sí, buenos días, ¿cómo están? Un placer saludarte. Gracias, Fabricio, por tu tiempo y conversar con las audiencias de Radio Educación. Para entrar en materia, a 50 años de distancia, ¿cuál es el significado actual, presente de este movimiento que, como ya decíamos, inicia un día como hoy, pero de 1968? Bueno, yo creo que a la luz de los resultados del 1 de julio cambia en alguna medida, digamos, de esta posición que siempre ha tenido el 68 en cómo vemos la historia reciente del país, ¿no? Siempre lo vemos como el origen de distintas cosas, ¿no? En el caso, digamos, del 68, de lo que inicia hoy hace 50 años, pues es primero la presencia de, por llamarlo así, de cuerpos en la calle, en los espacios públicos, que no son convocados por el partido único, por el PRI o por los sindicatos afiliados a él, y es, digamos, la primera vez que esto sucede, y que no se trata de una, digamos, lucha sindical, ni se trata de una lucha electoral, sino que se trata de un reclamo de participación ciudadana directa, ¿no? En ese momento, por supuesto, no tiene nada que ver con, digamos, el reclamo por el sufragio ni elecciones libres, sino simplemente es una autodefensa, ahora le llamaríamos, en contra de las acciones de la policía en las escuelas, en las vocacionales, del Politécnico, y la represión que hay en la ciudad, porque tenemos pues esta presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, y en la ciudad pues la presencia permanente de la policía de Alfonso Coronel Rosal. Hay que recordar que en ese momento los cuerpos policíacos están dirigidos por militares, ¿no? Y se trata de apaciguar a los jóvenes de los que se sospecha que van a intentar algún tipo de rebelión, sí, con vistas a la Olimpiada de ese año, hacia finales del año del 68, y eso es, digamos, el contenido del 68 en un primer momento, ¿no? Hay, digamos, 3 etapas del movimiento estudiantil. La primera es la que iniciaría un día como hoy hace 50 años, que es esta autodefensa contra las acciones represivas del gobierno, seguida de un momento de absoluta lucidez ciudadana, de júbilo, de alegría, y que terminaría, digamos, que sería agosto, y que termina abruptamente en la tercera etapa, que es ya la reacción del gobierno de Díaz Ordaz, sí, que sería la intervención de Ciudad Universitaria y del Politécnico por parte del Ejército, y finalmente el 2 de octubre, lo que inicia, digamos, el 2 de octubre, que pues, es, como sabemos, la matanza de Tlatelolco, y digamos, cuyo arco dramático no se cerrará hasta el 10 de junio del 71. Como bien mencionas, Fabricio, son cuestiones en aquel año inéditas. Hoy es de lo más común ocupar el Zócalo, que movimientos ciudadanos pues ocupen esta plaza, esta plancha allá en el centro de la capital, allá en el centro histórico, pero en aquel entonces era inédito que los estudiantes ocuparan por su propio pie y sus
decisiones, su libre albedrío, que reclamaban pues este espacio. Por ejemplo, ¿hay similitudes, te parece, entre las demandas sociales de aquella época y las que enarbola la sociedad civil hoy en día? Sí, bueno, hay que recordar que, bueno, en el gobierno del doctor Mancera, aquí en el Distrito Federal, hubo, igual que con el gobierno de Díaz Ordaz, una prohibición de entrar al Zócalo. Nada de lo conquistado en el 68 está garantizado. Se puede volver fácilmente, y lo vimos en Ayotzinapa, se puede volver fácilmente a estas reacciones contra los jóvenes, contra los estudiantes de parte de fuerzas del Estado. En este país, para conservar lo que hemos ganado de ciudadanía, hay que correr para seguir en el mismo lugar. Y en ese caso, digamos, se nos cerró el Zócalo, incluso la manifestación para la aparición de los 43 de Ayotzinapa, pues el doctor Mancera se atrevió a usar a la policía, hubo uso de la fuerza pública en el Zócalo, en un Zócalo lleno. Entonces nada está garantizado. Y en el caso de las demandas, creo que lo que importa en el 68, y se puede ver claramente, digamos, si se revisan, bueno, el libro que yo mismo acabo de publicar, que se llama Esa luz que nos deslumbra, y el libro de Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco, el libro de Monsiváis, Días de guardar, el libro de Raúl Álvarez Garín, La estela de Tlatelolco. Ahí se puede ver claramente cómo las demandas de los estudiantes son completamente, digamos, en un primer momento de autodefensa, es decir, la destitución de los policías, de los jefes de la policía, la desaparición del cuerpo de granaderos, la desaparición de esta figura de la disolución social, que era lo que permitía reprimir a los estudiantes, pues, como se había reprimido a los ferrocarrileros en el 58, y a los médicos en el 65, y a los maestros de Otón Salazar en el 64. Después, a mediados del movimiento, en la segunda etapa, el Consejo Nacional de Huelga, que era el organismo que representaba a la huelga de las universidades, plantea el diálogo público, ¿no? Esas demandas son demandas de autodefensa, y son demandas, el diálogo público con el presidente de la República se plantea precisamente como una transparencia, diríamos hoy, de que las cosas no se arreglen en lo oscurito, de que no sean negociaciones donde se habían cerrado, por ejemplo, a los líderes sindicales de los ferrocarrileros, a Demetrio Vallejo y a Valentín Campa, pues a unas negociaciones brutales, donde se les amenazaba, se amenazaba a sus familias, etcétera, para que levantaban la huelga en los ferrocarriles. Y los estudiantes lo que hicieron fue plantear un diálogo público para que todo fuera transparente. Ese diálogo público, esa idea del diálogo público, pues es una idea que todavía la autoridad se niega, digamos, a comparecer frente a los ciudadanos, porque los iguala frente a ellos y los exhibe, como ocurrió en la Universidad Nacional en el diálogo del final del 1986 al 87, cuando la reforma de Carpizo. Y cualquier diálogo público, pues efectivamente, de alguna manera, si la autoridad no es legítima, la desautoriza, ¿no? ¿Crees, Fabricio Mejía, que existen todavía pendientes en este caso, tomando en cuenta que hay cosas que nunca se esclarecieron del todo y personas que tampoco aparecieron, por ejemplo? Sí, las detenciones empiezan unos días antes, hace 50 años, unos días antes que hoy, 2 o 3 días antes, pero comienzan ya como una práctica, digamos, casi de limpieza de los centros educativos a partir del 26. Hay mucha gente en la
que va a la cárcel, hay otros que van al campo militar, y esto se va intensificando conforme se va endureciendo el gobierno de Díaz Ordaz. Hay que recordar que el 1 de septiembre de 1968, él avisa mediante una amenaza a los muchachos en huelga de intervenir, dice que va a usar todo el poder del Estado en contra de ellos, ¿no? Y incluso detalla que hasta la Marina, ¿no? Y entonces lo que hace es evidentemente echar mano del ejército y de un grupo que se forma, se había formado, el grupo del Batallón Olimpia, digamos, se había formado para cuidar supuestamente las nuevas instalaciones del metro de la Ciudad de México del vandalismo. Sí. Y se había formado, digamos, soldados del Estado Mayor Presidencial, pues que habían tenido problemas de conducta, etcétera, y se forma este batallón. Y se le pone Olimpia porque supuestamente es para proteger la elección. Y será el germen de lo que después conoceremos como los halcones, 2 años después. Y entonces, ese organismo pertenece directamente, está organizado directamente por el general Gutiérrez Oropesa, que trabaja para el Departamento del Distrito Federal, es el jefe de servicios especiales, le llaman, es decir, que controla más o menos a unos 20,000 jardineros, gente encargada de los cementerios y sobre todo la gente que se dedica a la limpia, a la basura. Es el sindicato, digamos, la parte del sindicato del Distrito Federal que controla todas esas áreas. Entonces, ese batallón limpia será muy importante desde el mediados del movimiento, cuando se les ve como francotiradores, por ejemplo, en la toma del casco de Santo Tomás, en septiembre del 68, y por supuesto ya como los francotiradores que desde el edificio Chihuahua le disparan a la multitud desarmada y provocan la reacción del ejército que está a nivel de tierra en la Plaza de las Tres Culturas. Entonces hay mucha gente, digamos, que es detenida, hay mucha gente que es desaparecida, y hay mucha gente que simplemente se va. Salen de la ciudad, salen del país, los papás están asustados, y hay gente que no regresa, gente que se va, digamos, sabemos, por ejemplo, que los representantes del Consejo Nacional de Huelga que están en Lecumberri salen en el 71, gracias a una amnistía bastante extraña de Mario Moya Palencia, que es el secretario de Gobernación de Echeverría, y se van al exilio en Chile y regresan el 10 de junio del 71, o bueno, para esas fechas. Pero muchos otros se van a Europa, se van a Estados Unidos a dar clases, los más grandes, a seguir con los estudios, algunos otros, y nunca más regresan. Entonces, tenemos, nunca se contaron bien los muertos, por ejemplo, de Tlatelolco. No sabemos exactamente cuánta gente desapareció ahí. Lo que sí sabemos es que una generación completa de estudiantes fue afectada, fue rota por un acto de represión brutal del Estado, ¿no? Bien. Fabricio Mejía, periodista, escritor, agradecemos enormemente tu intervención esta mañana, ha sido muy valiosa. No, pues muchas gracias. Y está próximo ya a presentarse el libro, la novela que hice sobre esto. Esa luz que nos deslumbra. Así es, publicada por Grijalvo, se presentará el 7 de agosto en la Fundación Elena Poniatowska junto con Elenita. Perfecto. 7 de agosto, Fundación Elena Poniatowska, esa luz que nos deslumbra, de Fabricio Mejía Madrid. Fabricio, un fuerte abrazo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Buenos días.